¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 7 de este podcast Ciudad Nueva. Una disculpa, este capítulo llega un poquito tarde porque tuve algunos problemas técnicos, pero espero que sea de bendición y que les guste. Vamos en el capítulo número 4 de Filipenses. Recuerden que realmente estoy nada más pasando algunos versículos que me llaman la atención en estos capítulos. No es mi intención hacer un estudio a fondo del libro, que estaría muy chido, pero me tardaría 1 hora por capítulo, yo creo, y sería bastante. Entonces, lo que quisiera es nada más como hablar de lo que mientras estábamos estudiando el libro me llamó más la atención. Y en este capítulo de Filipenses 4, obviamente, tengo que hablar del versículo emblemático. Y me gustaría que leyéramos Filipenses 4 del 11 al 13. Y dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A este episodio decidí ponerle el baluarte de Él ha dicho. Y baluarte significa fortaleza. Y generalmente tú y yo entendemos este versículo, el 13 sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como algo motivacional. Casi siempre lo escucho mencionado para echarnos porras, agarrar impulso en mis proyectos, en mis planes. Generalmente es esta parte de, no, pues es que me encargaron este trabajo, está bien difícil, pero todos lo pueden y lo utilizamos de esa manera, ¿no? Pero si estamos leyendo todo el contexto de Filipenses y estamos viendo lo que está sucediendo, vemos que Pablo en realidad no está hablando de ningún tipo de proyecto personal, de ninguna cosa que haya salido de él mismo, sino que Pablo está hablando de la misión que le ha sido encomendada, del llamado que le ha sido dado, y esto es extender el evangelio. Entonces lo que Pablo está diciendo en este versículo 13 es que todo lo que tenga que soportar por el evangelio, es posible soportarlo porque Cristo le fortalece. Entonces, este versículo tiene este énfasis especial, hablando acerca del llamado de Dios para nuestras vidas. Pero no me quiero concentrar en este versículo en realidad. Me quisiera concentrar en el versículo 11, el primero que leímos. Porque me llamó mucho la atención esta frase. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido. Muchas veces, y esto yo lo he escuchado, que el contentamiento es algo que Dios nos da, que de repente aparece en nosotros. O sea, oramos y lo pedimos y un día quizás Dios nos conceda sentirnos contentos. Pero no es lo que Pablo dice. Dice que él ha aprendido a contentarse. Y en el versículo 12 dice: en todo y por todo estoy enseñado. Y eso me llamó mucho la atención cuando estudiábamos este capítulo. Me gustaría que me acompañes a Hebreos 13:5, porque me gustaría ahondar un poquito en qué es esto del contentamiento, ¿no? Y cómo es que puede darse en nuestras vidas. En Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Te estoy leyendo no recuerdo si es Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional. El autor de Hebreos, esta parte que dice nunca te fallaré, jamás te abandonaré, está haciendo referencia a Josué 1, que todos conocemos. Así que vamos hasta Josué en el Antiguo Testamento. Josué 1, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta misma frase, no te dejaré ni te desampararé, es nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces, en este contexto de Josué 1:5, si tú has leído toda esa historia, Moisés acaba de morir después de que el pueblo anduvo errante por 40 años en el desierto. Logran llegar hasta donde ya tienen que cruzar el río para entrar a la tierra prometida, y Moisés muere justo antes de eso. Así que Josué es el próximo líder. Josué y Moisés no tienen ningún tipo de relación sanguínea, y la tarea que entonces Josué tiene enfrente está bastante difícil. Dicen los historiadores que aproximadamente Josué tenía 90 años en este punto. Y la misión que sigue, que es conquistar la tierra que Dios les ha dado,
le toma aproximadamente 6 años. Porque no era nada más entrar y conquistar una nación. Habitaban muchas naciones dentro de esta tierra prometida. Había ciudades amuralladas y había gigantes. Pero Josué confía en esta palabra que vemos en el capítulo 1 del libro de Josué. No te dejaré ni te desampararé. Ese es el estandarte de Josué. Entonces, obviamente el autor de Hebreos, cuando cita este mismo versículo o esta misma frase, no está hablándole a los hebreos de la conquista que tienen que hacer. En realidad, el autor de Hebreos estaba escribiendo a los judíos, por eso se llama Hebreos. Y estos judíos, lo que estaba pasando con ellos es que estaban sufriendo persecución de su propia nación, de sus vecinos e incluso de sus propias familias por haberse convertido al cristianismo. Entonces, muchos de estos creyentes estaban siendo desechados de sus propias familias y despojados de protección y de provisión. Entonces, cuando el autor de Hebreos les dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, los cristianos no están pensando como en obtener más. En realidad, cuando les dice estén contentos con lo que tienen, más bien les está diciendo estén contentos con lo que acaban de perder o con lo que no tienen. Porque recuerda que estaban sufriendo persecución y no es que se les estuviera dando o que estuvieran teniendo la oportunidad de conseguir más, sino que más bien les estaba siendo quitado. Y entonces esta misma palabra que tú y yo vemos aquí en Hebreos, estén contentos, es la misma palabra que está en 2 Corintios 12:9. Acompáñame por favor para allá. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tú vas a decir, achis, pero ahí no venía la palabra contento. En realidad esta palabra contento es la misma que bástate. En la parte donde dice, bástate mi gracia. Entonces podemos ver aquí en esta parte entre Hebreos y Corintios que el contentamiento no tiene que ver mucho con lo que tenemos, más bien tiene que ver con lo que no tenemos. Pablo en esta cita de Corintios, su mensaje en realidad no es que te sea suficiente lo que Dios te da. Más bien Pablo lo que te está diciendo es, si Cristo te da menos de algo, gloríate en eso gózate, porque eso que estás recibiendo menos te va a permitir que veas más de Cristo. Entonces, el contentamiento no tiene que ver, igual que en Hebreos, con lo que tenemos. Vámonos otra vez a Filipenses, en el capítulo 4. El versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando estudiábamos este capítulo, yo les hacía una pregunta. Les decía que, ¿quién mide qué te falta? Sí, o sea, si yo me pusiera a pensar ahorita, yo pudiera creer que me falta a lo mejor más ropa, o que me falta otro carro, o que me falta dinero para poder hacer algunas cosas, o que me falta... Pero entonces, ¿quién es el que en realidad mide lo que falta? ¿O en base a qué se mide lo que falta? Sí. Si hemos leído el capítulo 4 o si has pasado por este capítulo de Filipenses y si simplemente lo conectas con lo que acabamos de leer en Filipenses 4 del 11 al 13, lo que nos está diciendo aquí la Biblia y lo que nos está diciendo Dios es que Él nos va a proveer todo lo que nos haga falta para cumplir el propósito de Cristo en nuestras vidas. Sí. Y esto también significa que quizás nos vaya a proveer de tiempos de hambre, tiempos de necesidad, nos vaya a proveer de tiempos de dolor. ¿Sí? Pero todo va a ser para que podamos conocerlo más. Y entonces tú y yo podemos descansar en medio de cualquier situación que estemos pasando, en que Dios es bueno y que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Creo que esto debería ser para ti, para mí, algo, no sé, increíble. Si te vas a Génesis, en la historia de José hay una cosa que a mí me asombra mucho. Si no conoces la historia de José, José es de los menores de 12 hermanos.
que sus hermanos empiezan a sentir envidia de él, porque José tiene algunos sueños, y deciden venderlo. José entonces pasa su juventud como esclavo, después vive una serie de eventos donde queda en la cárcel, se queda ahí muchos años, sale, llega a ser hasta el segundo del faraón, que esto yo lo explicaba en la escuela con los muchachos. El faraón en ese entonces no era considerado un rey, sino un dios. Entonces José, al ser el segundo, o sea, era el que estaba debajo del faraón, no era como un... José vendría siendo el rey. Si Faraón era el dios, José vendría siendo el rey. ¿Sí? Entonces, llega hasta esta parte de que nunca se lo hubieran imaginado sus hermanos, ¿no? Pero me gusta mucho en Génesis 50, es el último capítulo de Génesis, y el versículo 19, cuando por fin los hermanos se dan cuenta de que José es José, porque ellos no sabían, habían ido a Egipto a pedir comida, era el único lugar que tenía comida porque José se encargó de que tuvieran comida. Cuando José revela su identidad, José contesta esto y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, o sea, ustedes, mis hermanos que me vendieron como esclavo, que me hicieron pasar por todo esto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y lo que me gusta mucho de este versículo es que la palabra vosotros pensasteis, eso, pensar, y Dios lo encaminó. Encaminó y pensasteis es la misma palabra y significa planear. Entonces, cuando tú y yo leemos este versículo, lo que en realidad está diciendo es: ustedes planearon mal contra mí, mas Dios lo planeó para bien. Y eso es algo que debería volarnos la cabeza. El hecho de saber que aún en medio de esa situación que José pasó, que seguramente no fue nada sencilla, Dios tenía total control y cuidado de lo que estaba sucediendo. ¿Para qué? Como dice en ese mismo versículo, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y yo creo que esto para ti, para mí, debe ser algo que nos traiga mucha paz y mucho descanso. Si nos regresamos a Filipenses 4, el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y este versículo me gusta mucho por las palabras que utiliza. Primero, no estemos afanosos. Descansa. Si ya te está diciendo la Biblia que Dios tiene cuidado de ti, descansa. Pero luego dice: sean conocidas. ¿Sí? Presenta tus peticiones. Es bueno que le pidamos a Dios. Pídele lo que quieras pedirle. Pídele conforme a su voluntad. Pídele en oración, pídele en ruego, pero pide siempre con acción de gracias. Dios, esto es lo que yo quisiera que tú hicieras. O sea, esto es lo que a mí me gustaría que sucediera. Esto es lo que yo quisiera tener. Pero haz lo que tú quieras. Y te agradezco porque sé que eres bueno y que puedo confiar y puedo descansar en ti. Al final, este es el ejemplo que Cristo nos da cuando está en el jardín del Getsemaní y le dice: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que yo quisiera. O sea, yo quisiera que esto sucediera. De verdad, esta situación que estoy viviendo me parece muy difícil, me parece estresante, estoy cansado, me siento agotado, pero haz lo que tengas que hacer. Que se haga tu voluntad. Yo confío en ti y te doy gracias, porque es lo que termina diciendo este versículo: con acción de gracias. Te doy gracias porque eres bueno. Y que entonces nuestra actitud al levantarnos después de haber presentado nuestras peticiones, después de hacer conocidas nuestras peticiones, no de exigirlas, no de arrebatarlas, sino de hacerlas conocidas, después de hacer conocidas nuestras peticiones, que nuestra vida refleje ese agradecimiento hacia Dios. Y me encanta esta frase de Spurgeon. Dice: no parecerán el estrés de la vida y el dolor de la muerte, las corrupciones internas y las trampas externas, las pruebas de arriba y las tentaciones de abajo ligeras cuando podemos escondernos detrás del baluarte de Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Dios ha dicho que Él tiene cuidado de ti y de mí. Dios ha dicho que todo lo que suceda es para bien a los que le aman.
Dios ha dicho que Él va a suplir todo lo que necesitamos para cumplir su llamado. Y Dios ha dicho que su gracia es suficiente. Entonces creo que esto es suficiente para que tú y yo encontremos descanso y tengamos este contentamiento, el saber que Dios tiene cuidado, que Dios es bueno y que puedo confiar en que pase lo que pase, va a ser para que su nombre sea glorificado, que ese es mi objetivo, ese es mi meta, que mi vida le glorifique. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.